El Sembrador, compañía para todos. En Radio El Sembrador presentamos Opiniones de Actualidad. Han despertado el interés de muchos. Don Claudio, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a esta edición de Opiniones de Actualidad aquí en El Sembrador. Bueno, muy buenas tardes y el saludo a cada una y cada uno de los auditores de la radio. Bien, partamos por lo más bullado que ha sido durante estos días. Usted se cambia y ahora milita a Renovación Nacional. ¿Qué lo lleva a tomar esa decisión y qué costos ha significado fundamentalmente durante las últimas horas con, no voy a decir el escarnio, pero también algunas reacciones contrarias a esta medida? Sí, bueno, en realidad es importante clarificar que en mi etapa de juventud yo lideraba o trabajaba a nivel ambiental porque yo soy originario de la cordillera. Mi casa, por ejemplo, o la propiedad de mi familia llega al muro del embalse Punilla. Entonces, en ese contexto, yo desde joven desarrollé acciones ambientales y en la práctica, hace muchos años atrás, cuando estaba el estudio de impacto ambiental del embalse Punilla, me refiero ya al año 2004, en aquella época fue la cordillera don Alfredo Sfey que andaba, entre comillas, repartiendo sandía a todos nosotros que éramos campesinos de la cordillera y donde son lugares de muy difícil acceso y donde la fruta, entre comillas, más exótica, pudiéramos decir, cuesta mucho que llegue. Entonces él, en aquella oportunidad, se presentó en la cordillera, repartía sandía a todas las personas que a nosotros nos parecía raro. Y en la práctica yo me acuerdo que en esa oportunidad él andaba sacando firmas para crear un partido en Chile. Y éramos muchos jóvenes y firmamos. Y esta situación a mí, si bien yo nunca tuve militancia en un partido, nunca administrativamente militaba, pero en la práctica nunca participé de un partido político. Y eso solamente me vine a enterar que pertenecía al Partido Ecologista Verde una vez que me propusieron que me presentara de candidato a alcalde. Y en esa oportunidad, el año 2016, junio más o menos, yo estaba trabajando en el CENSE de la región del Maule, me propusieron que fuera como de candidato y yo fui al CERVEL y en el CERVEL me dijeron, yo le dije, ¿puedo ir como candidato de forma independiente? Porque yo nunca había estado vinculado a la política. Y ellos me dijeron, no puede ir en forma independiente porque usted pertenece a un partido político que es el Partido Ecologista Verde, el año 2016. Pero yo dije, ¿cómo? Si yo no he participado en ninguna reunión ni nada. Y ahí, al hacer memoria, estaba esta firma que nosotros hicimos en la cordillera en aquellos años, ¿ya? Uh-huh. Y en la práctica, yo conversé ahí en su momento después con el presidente del partido, que es el diputado Félix González, y caso a ellos les interesaba llevarme como de candidato. Ellos dijeron que sí, pero yo ahí coloqué las condiciones que de alguna manera, si yo iba como de candidato, la gente que a mí me había propuesto que yo asumiera este desafío de defender y trabajar por una comuna, se ajustaba que como el embalse Punilla y la central Ñuble, ambos proyectos tenían una resolución de calificación ambiental aprobada, embalse Punilla el año 2010, central Ñuble el año 2007, entonces yo no iba a ir en contra de los proyectos, porque una cosa era lo que yo hacía antes, mucho tiempo antes me refiero yo, porque recito que yo trabajaba en Talca, porque yo hasta el año, pudiéramos decir 13 o 14, yo establecí un tema de oposición a los proyectos. Pero yo ya después, al vivir en la misma zona y al ser expropiado con respecto al embalse Punilla, yo soy expropiado en realidad y pertenezco al catastro de afectados del embalse Punilla, porque yo he vivido toda mi vida allá. Entonces en la práctica, estar dentro del proceso y postularse a un cargo de alcalde, uno también tiene que ver el bien común del territorio. Entonces yo no podía ir en contra de algo que efectivamente la misma gente que me había pedido que la representara en un cargo político necesita el empleo. San Fabián es importante destacar que no tiene ningún tipo de fuente laboral y la gente tiene que salir a Chillán, a Santiago, a Concepción. Entonces siempre en mi etapa de campaña se quedó claro con el Partido Ecologista Verde que yo no iba a establecer una posición en contra de los proyectos y así lo hice desde el principio al final y hasta lo que hago actualmente. Entonces es raro ver desde el Partido Ecologista que me sindican frente a otra situación en particular que yo prometí tales y tales cosas, cuando en la práctica está grabado y de que yo, incluso cuando vine a esta misma radio tiempo atrás, yo dije lo mismo, que no había oposición a lo que significan los proyectos, porque son proyectos que tienen resolución de calificación ambiental al día. Y ahí uno como autoridad igual tiene que ser sincero desde el punto de vista de que esto es realidad y no es algo que de alguna manera yo le pueda decir a la gente, yo voy a detener la central Ñuble, voy a detener el
el embalse Punilla cuando no es una facultad de un alcalde, porque son proyectos que de alguna manera ya tienen sus resoluciones al día y fue hace mucho tiempo atrás, ni siquiera esto tiene que ver cuando yo decidí postularme. Y con respecto a RN, efectivamente, ¿qué me hizo pensar? Yo después me volví independiente y con respecto a Renovación Nacional yo empecé a evaluar algún partido que fuera atingente a lo que yo profeso en la vida y de alguna manera me pareció súper bien de alguna forma el proyecto del presidente Piñera, y en ese contexto yo algo súper importante también destacar que yo en ningún momento realicé campaña ni por el Frente Amplio ni por la Nueva Mayoría, ¿ya? Y eso yo me mantuve al margen como candidato o alcalde independiente, que era lo que yo tenía actualmente. Había renunciado al Partido Ecologista Verde y ¿cuál fue el punto de inflexión que me hizo tomar ya la decisión? Cuando el presidente Piñera llamó, por ejemplo, la Mesa de Infancia de la Moneda, y hubieron muchos parlamentarios que se restaron de participar en algo tan importante dentro del país, donde nosotros como chilenos nos tenemos que hacer cargo. Yo he trabajado mucho tiempo en infancia, sé lo que viven los niños en la calle, los niños en la droga, los niños que no tienen una familia, etcétera. Y como trabajador social, eso me hizo tomar la decisión, ya ese fue como el punto de quiebre, de que yo no tenía que mantenerme independiente, sino que tenía que alinearme a un partido político que realmente busque el desarrollo de una comuna o del país. Nos queda claro un poco, alcalde, el contexto, pero vamos ahora a algunas preguntas que han salido a propósito antes de ir al tema también de Renovación Nacional. El Partido Ecologista Verde dice que entregó todo su apoyo. ¿Hubo apoyo económico para su gestión y eso que no lo dejaba un poco en un compromiso, aunque sea más allá de lo de palabras netamente? El Partido Ecologista Verde, para ser sinceros dentro de lo que significa los aportes, ellos nos entregaron folleterías, que eran los afiches, nos entregaron apoyo a través de una plataforma virtual que tiene el Partido Ecologista Verde y nos entregaron palomas. Ya no muchas palomas porque el presupuesto del Partido Ecologista Verde igual es muy reducido. Entonces, todo el resto de campaña que yo hice como candidato, tengo que agradecer públicamente a todas las mujeres y hombres de la comuna de San Fabián que de alguna manera voluntariamente accedieron. Yo de alguna manera mi familia es de folcloristas dentro de la zona, entonces esto surgió de mí, surgió de la gente que me apoyó. Todas las cosas que nosotros hicimos en la campaña fue una campaña muy humilde, desde todo lo que, incluso algo súper importante mencionar, mi rendición al CERVEL, el CERVEL o el Estado chileno a mí me devolvió 0 pesos. Eso se puede buscar a través de transparencia y de alguna manera si hubieran aportes así como económicos, realmente... lo que sí es importante destacar que apoyaron a una administrativa que tenía el Partido Ecologista, apoyó a una administrativa que veía el tema de rendición de cuentas. Ese fue el apoyo real. El apoyo económico, sí. Entonces sería la folletería, sería el tema virtual y sería el apoyo económico que hicieron a la persona que trabajaba en temas de administración. Perdón, don Claudio, usted cuando sale alcalde y llega, ¿no es cierto?, ahí al sillón, ¿tuvo contacto con el partido después, directamente con los representantes máximos del partido en su momento, y que usted volvió a zanjar un poco el tema de su posición respecto, por ejemplo, al emblemático proyecto de ahí del Punilla? Sí, en realidad con don Félix González fueron frecuentes las conversaciones con respecto al tema de Embalse y Punilla, ¿ya? Porque la campaña se basó en eso. Y perfecto, él sabía... Pero que el partido le haya cobrado a usted en su momento la palabra, que le haya dicho... No, porque en la práctica es como lo que yo le decía, el partido... y por eso a mí me extrañan ciertas declaraciones del presidente nacional, porque en la práctica esto es... el partido me dejó ser, ¿ya? Y por eso yo establecí, imagínense, algo súper importante, por prensa, yo como el único alcalde de Chile, el Partido Ecologista Verde, yo en ningún momento aparecí públicamente haciendo campaña, por ejemplo, a Beatriz Sánchez. Y si el partido a mí me hubiera dicho, nosotros somos de una línea política, usted tiene que hacer eso, si yo hubiera estado dentro de mis convicciones, por ejemplo, quizás yo lo hubiera hecho. Pero hay una prueba visual de que el partido a mí no me obligó y ni me generó ningún tipo de presión frente a temas que son propios de una colectividad política. Entonces, en la práctica, el Embalse Punilla en la Central Ñuble estaba muy claro. Y con respecto a los apoyos, el Partido Ecologista Verde, después que el presidente nacional fue elegido diputado, yo estuve 2 a 3 veces en la oficina regional en Biobío, y conversando con ellos distintas cosas, proyectos, etcétera, alineamiento, el tema político, etcétera, pero nada más. Ellos me acompañaron efectivamente cuando yo fui electo.
Ya, cuando fui electo, cuando el día que se celebró cuando ganamos, pero posteriormente ni en otras actividades. Ellos, me parece que en una vez estuvo el presidente nacional en San Fabián, pero en la práctica no tengo más apoyo que pudiera decir, mire, aquí se vio tal proyecto, se vio tal situación. No, para nada, pues al final la realidad se muestra con hechos y no se muestra con solamente verbalizarla a través de prensa, porque desde que yo hubiera tenido una audiencia en el Congreso, desde que yo hubiera tenido una audiencia en La Moneda, de que yo hubiera tenido algo concreto con respecto a la figura de un partido político, no, para nada. Y es por eso que de alguna manera también ahora cuando tuve la posibilidad de tomar la decisión final de cambiarme a Renovación Nacional, son con hechos concretos. Por ejemplo, ¿qué hizo el diputado Franz Sauermann? Se firmó un convenio con respecto al Ministerio del Trabajo, que era algo que nosotros habíamos pedido a través del subsecretario ARAP, para capacitar a gente de San Fabián, que son las dificultades técnicas que tenemos dentro de comunas. Entonces son cosas concretas. Lo que no logró con el partido en su momento, el Ecologista Verde. Y por eso me hice independiente. Pues en esto igual uno tiene que ser sincero y tiene que ajustarse al lineamiento que realmente como persona uno siente en base a lo que significa la vida política. ¿Es el diputado Franz Sauermann el hombre que lo motiva a ingresar al partido? Es una de las personas en realidad que incidió, pero yo creo que la cercanía que se ha dado dentro de este tiempo y quién pudiera yo relatar que tiene como un perfil como súper trabajadora o adecuado para lo que significa el ejercicio público, yo creo que es como la gobernadora Paula Becker. Yo creo que a través del trabajo técnico que ella ha desarrollado en la comuna de San Fabián o en las otras comunas de la región, es una mujer que realmente a uno logra, pudiéramos decir, encantar con respecto a la política, y que las cosas se hacen bien y que las cosas tienen de alguna manera una relación teórico, práctica y concreta. ¿Ya? No son cosas de trámite, son cosas que efectivamente se ajustan a un marco regulatorio y que tienen que tener un lineamiento para que las cosas avancen y así vayan funcionando, porque de verdad dentro de lo público la gente necesita que se solucionen los problemas. Y con ella, igual qué punto de inflexión más se dio, que algo, por ejemplo, tan complejo como el tema vulcanológico, a través de emergencia nosotros logramos, a través de la gobernadora Paula Becker, se logró hacer el camino desde Los Sauces al Roble Huacho, que la gente, por ejemplo, en calidad de vida antes demoraba 3 a 4 horas en llegar, y ahora tenemos un tiempo de viaje de 20 minutos. Entonces son temas de calidad de vida, son temas que mejoran de alguna manera la dinámica entre el campo y lo que significan las ayudas del Estado. Así que en la práctica yo creo que dentro de mi observación, porque esto yo lo he relatado en algunos medios de prensa, que es mucha reflexión, ¿ya? Y dentro de tomar una decisión reflexiva, yo creo que una de las personas que yo observé, que de alguna manera se ajustaba, o sentía yo que una de las que tiene como mayor protagonismo dentro de lo que significa los procesos que uno tiene que ir tomando y ir adheriéndose para ir avanzando. Me imagino que en una eventual campaña entonces usted va a estar apoyando ahora sin ningún tapujo a Franz Sauermann y a Paula Becker. Correcto, sí, Dios quiere, si ellos van, efectivamente nosotros como comuna o como persona, yo efectivamente en realidad yo creo que son grandes personas. Bien, estamos conversando las opiniones de actualidad este día miércoles con el alcalde de la comuna de San Fabián de Alico, Claudio Almuena. Vamos un poco al tema del Punilla. Salió por Ñuble Libre una carta pública en donde, bueno, hace una serie de apreciaciones respecto a la situación que ellos manifiestan. Dice que no están en cuenta, digamos que ellos no comparten la opinión de que 7 familias estén paralizando el proyecto Punilla, que es lo que se ha insinuado. Vamos primero con ese tema, porque en parte de esa declaración o carta dicen que el hijo de la montaña desconoce un poco lo que dijo en un primer momento. Vale decir, la defensa a un proyecto, ¿no es cierto? La oposición a un proyecto en su momento, y ahora prácticamente como dándole la espalda, que era la sensación en el contexto de la declaración que ellos virtieron durante la tarde de este día martes. Ok, bueno, el que yo sea nacido y criado en la cordillera es algo para mí súper importante. Y dentro de lo que nos caracteriza a la gente que somos campesinos o campesinas, están los temas de sinceridad. Y en ese contexto yo, desde que inicié mi campaña, hasta el día de hoy, yo siempre dije que yo iba a estar a favor de los proyectos hidroeléctricos. Situación distinta que yo tenía antes
antes de entrar a la arena política, porque de alguna manera yo antes participaba del movimiento y en la práctica yo ahí tenía temas personales, porque yo mi propiedad o mi expropiación o todo lo que tenga que ver con Embalse Punilla, yo lo vivo desde cerca porque mi familia es expropiada, yo soy expropiado, somos parte del plan de desarrollo social, entonces yo no hablo desde afuera. Yo no soy un santiaguino, no soy nadie que sea foráneo al sector de la cordillera. Y desde pequeño, desde que recorría las piedras donde va a estar el embalse, desde que recorría el estero, porque el estero Casa de Piedra era parte de la propiedad de mi familia. Entonces yo no hablo desde afuera, yo hablo desde lo que realmente uno es, y la gente tenía claro de que mi candidatura a alcalde o mi postura de alcalde, y así como lo hemos dicho en cada una de las comunidades, no iba a ir en contra de los proyectos. Y en ese contexto nosotros como municipalidad, ¿qué hicimos? No le hemos dado la espalda a las familias, porque en la práctica nosotros a través de la Subdere tuvimos un proyecto que es una asistencia legal que permite acompañar con abogado, con asistente social y con psicólogo a las familias, que es un proyecto que de alguna manera ahora se nos acabaron los fondos y estamos tratando de postularlo nuevamente para apoyar a las familias de la cordillera. Y así eso se puede verificar en terreno con los apoyos que nosotros hemos hecho, pero en ningún momento la familia la hemos dejado sola. Ya, porque es importante destacar que el Embalse Punilla tiene un plan de gestión, y este plan de gestión nosotros en cada una de las reuniones técnicas, que es lo que la resolución de calificación ambiental establece, estamos presentes como municipio. Entonces aquí ni siquiera se puede decir que Coihueco o San Fabián no están presentes, nosotros estamos presentes en las etapas del proyecto, ¿ya? Lo que sí es importante el hecho de que nosotros como municipalidad le ofrecimos apoyo a estas familias, las familias no quisieron, que son este grupo de familias que aparece dentro del comunicado. Y nosotros, si las familias no quieren, de parte de la asistencia técnica fue el abogado, fueron los funcionarios, que de alguna manera la información igual se puede chequear con ellos cuando fueron a ofrecerles la ayuda. Ahí tenemos al abogado Ricardo Fresa, a la trabajadora social Daniela Sandoval y al psicólogo Rudolf, me parece que es, ¿ya? Entonces, en la práctica esos profesionales ofrecieron la ayuda, y si las familias no la quieren recibir, de verdad nosotros no podemos forzar procesos, porque el resto de familias sí la hemos asesorado, y este ha sido un trabajo en conjunto con el Ministerio, porque al tener un proyecto de interés país en la zona, nosotros tenemos que facilitar las etapas, nosotros no podemos trabar. Y en ese contexto es importante igual destacar que nosotros desde el municipio, esta realidad del plan ganadero, por ejemplo, la idea es que, bueno, y así se ha oficiado, tenemos todos los correos, tenemos todos los oficios que hemos mandado al ministerio, y es importante destacar a la opinión pública el hecho que las municipalidades actuamos de oficio. Y ahí tenemos cada uno de los respaldos que hemos mandado al ministro pasado, al ministro actual, con cada una de las etapas que el ministerio actualmente nos ha respondido, en qué van, cuáles son los pasos que corresponden al Embalse Punilla. Entonces, desde lo que significa lo testimonial, pudiéramos decir, en prueba física, nosotros tenemos todos nuestros archivos que de alguna manera podemos comprobar que hemos estado pendientes de cada una de las etapas de las familias, o pero sea, de la totalidad. Hay una negación entonces de ellos que no quieren aceptarlo. Pero si yo saco un poco la lógica, no sé, usted estaba apolítico, entra a la arena política. Correcto. Y cambia la convicción, su panorama. Vale decir que si ellos también como familia fueran políticos, ¿también cambiarían un poco el concepto que ellos tienen? Si estuvieran en sus zapatos, por ejemplo. Es que lo que pasa es que yo, por ejemplo, es importante destacar que cuando yo era, pudiéramos decir, dirigente o vocero en contra del Embalse Punilla, era un tema personal. Yo después me alejé del movimiento. Yo los últimos tiempos, pudiéramos hablar del año 2014, 2015, 2016, yo ya no participaba en el movimiento, ni siquiera iba a reuniones de ese proceso. ¿Ya? Entonces, ni siquiera yo soy socio, por ejemplo, del movimiento Ñuble Libre, ¿ya? Entonces, en la práctica, yo creo que las personas tenemos que igual ser conscientes de que de alguna manera nuestros procesos de vida van cambiando. Entonces, yo, por ejemplo, que yo soy expropiado y aparte soy parte del plan de desarrollo social. Entonces mi concepto psicológico es que yo tengo que ir cambiando, yo tengo que ir adaptándome, que si yo tengo un proyecto de interés país en mi casa, entre comillas, donde era mi casa, donde fui expropiado, yo no puedo seguir dándole la vuelta a decir yo voy a detener esto, porque yo tengo que cambiar psicológicamente, si no yo me voy a enfermar. Perfecto. Entonces mi postura política se ajusta a que cuando a mí me plantearon el tema de la postulación, yo establecí
que de alguna manera y es el lineamiento y es lo que me pidieron. Nosotros lo apoyamos lo mejor para la comuna. Para la comuna. Y en ese contexto yo me he mantenido desde el principio de mi postulación a candidato hasta el día de hoy, y qué es lo que yo busco lo mejor para el territorio. Se lo pregunto directamente, ¿qué es lo malo que tiene el proyecto Punilla ahora desde su perspectiva de alcalde? Es que yo creo que en este caso tenemos que asumir como Estado, como Municipalidad de San Fabián, que aquí todos los problemas que tiene el proyecto Embalse Punilla, lamentablemente el año 2004, cuando se presentó el estudio de impacto ambiental a participación ciudadana, la Municipalidad de San Fabián no tuvo participación. Entonces, si la Municipalidad de San Fabián en el año 2004 hubiera tenido participación, todas las cosas serían distintas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Es que no sé, pues el tema de compensaciones, el tema de lo mismo que se está viendo ahora, lo que usted planteaba, el tema del plan ganadero, el tema de las medidas de la familia, etcétera. Si eso se hubiera trabajado dentro del expediente del proyecto en su momento, ahí es el momento de opinar. Y por eso, porque el año 2010 se aprueba el proyecto. Entonces, todas estas modificaciones que se están haciendo van casi anexas a la resolución de calificación ambiental o van para actualizar un determinado plan. Pero la invitación que nosotros hemos hecho a cada una de las familias frente a otros proyectos que han aparecido en la comuna es que nosotros como municipalidad acompañamos desde el principio, desde cuando se inicia el proceso de PAC con el servicio de evaluación ambiental hasta que se cierre el proceso de participación ciudadana. Y esa es la invitación que tiene que tener la gente en la casa, el hecho de que los proyectos se opinen cuando están abiertos, porque si nosotros como municipalidad heredamos un proyecto que el año 2004 estaba abierto para opinar, el año 2010 se aprobó, ya, efectivamente se pueden hacer cambios, se hicieron convenios con el Ministerio de Obras Públicas, nosotros estamos agilizando esos convenios actualmente, estamos trabajando con el intendente en un plan de desarrollo de San Fabián, estamos trabajando con distintos ministerios para que esto avance, pero en la práctica esto se tendría que haber logrado el año 2004. Entonces, más que a uno lo cuestionen ahora por que se tiene que ejecutar de buena forma esto, aquí hay que preocuparse de que cuando aparezca un nuevo proyecto, la gente tiene que opinar en el momento que corresponde. Y no quedarse en la casa, escribirlo, digitarlo a través de plataforma, y ahora está todo disponible. Entonces, la invitación que nosotros hacemos desde el municipio es que hay que opinar, pero lamentablemente cuando son las fechas. Después no podemos llorar sobre la leche derramada. Tratar de acomodar la carga nomás seguramente. Correcto. ¿Qué es lo que han hecho, no? Sí, estamos trabajando de alguna manera con la finalidad de que el proyecto tenga una buena ejecución. Cualquier particularidad, por ejemplo, con respecto a lo que significa el proceso del embalse Punilla, nosotros la vemos a través de la inspección fiscal o a través del Ministerio de Obras Públicas, porque hay un inspector fiscal y una asistencia que de alguna manera supervisa a la empresa que está a cargo del plan de desarrollo social, y son ellos los representantes del Estado en el territorio. Así que cualquier problema en particular nosotros oficiamos a este inspector fiscal con la finalidad de que vaya regularizándose las situaciones, pero esperamos que en el corto plazo en la práctica esta situación de la familia se vaya regularizando y esperamos también que el proyecto avance para que esto permita que traiga la dinámica y de alguna manera el desarrollo del territorio no solamente de San Fabián, sino que de las otras comunas de la región. Nos queda 1 minuto y medio, alcalde, para aprovechar este tiempo. ¿Cómo le ha cambiado la vida siendo alcalde en este periodo? Estamos en la mitad prácticamente de todo el proceso. La vida cambia desde el punto de vista de, primero, asumir muchas responsabilidades. Segundo, de ser 24/7. Tercero, el hecho de que se pueda colocar como un cimiento o generar procesos dentro de la comuna para que se avance y se mejore calidad de vida. Y eso nos tiene preocupados desde el punto de vista de que nosotros tenemos que ir dando cumplimiento a lo que prometimos en campaña. Sobre todo, por ejemplo, cuando en la comuna de San Fabián no tenían proyectos. No habían proyectos que de alguna manera nos pudieran, es como decir ustedes en Chillán, tienen plano regulador. No sé, tienen Pladeco, tienen Pladetur, tienen, no sé, distintas cosas. En San Fabián el plano regulador es del año 60. Estamos ahora sacando el RS en el Gobierno Regional de Biobío, en el Ministerio de Desarrollo Social de Biobío, para que tenga el RS pronto y lo podamos financiar a través del Gobierno Regional de Ñuble. Estamos trabajando en sacar el RS del nuevo CEFAN de San Fabián, o del diseño y compra de terreno. Estamos trabajando en el tema de, no sé, biblioteca pública, en distintos tipos de proyectos, en el tema de alcantarillado. Pero aquí también tenemos que asumir como administración pública el hecho que contamos o somos comunas con muy poco personal. Entonces tenemos que tratar de todas nuestras ideas y proyectos, tratar de conjugarlos para que eso nos permita de que se logre el objetivo de obtener los RS, obtener el financiamiento,
pero no ha sido una tarea fácil. Entonces, por eso, de alguna manera, nosotros agradecemos el apoyo del intendente de la región de Ñuble, don Martín Arrau, del gobernador de la provincia de Punilla, don Cristóbal Martínez, porque efectivamente el trabajo en conjunto con cada uno de los servicios públicos, la seremía, los directores regionales, etcétera, o a nivel nacional, nos ha ido dando y abriendo las puertas para que esto vaya avanzando, porque nosotros tenemos la mejor intención, pero en la práctica necesitamos también que esto se grafique en una realidad. Y en el caso de San Fabián hay muchas necesidades, desde caminos, desde distintas cosas, y esperamos que en el corto plazo la gente ya pueda ver los efectos positivos de nuestra administración. Muy bien. Don Claudio, muchas gracias por estos minutos que nos ha dedicado en esta tarde de día miércoles aquí en el estudio de la radio, y bueno, estaremos muy atentos a lo que se sigue gestando, ¿no es cierto?, con este embalse Punilla, los problemas, las complicaciones, también las posibilidades que se abren a través de este megaproyecto en la zona. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, pues a ustedes les agradecemos la sintonía y los dejamos cordialmente invitados para seguir junto al Sembrador. En Radio El Sembrador hemos presentado Opiniones de Actualidad. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Radio El Sembrador de Chillán. El Sembrador. En El Sembrador, Radiología Chillán indica la hora. 18 horas, 57 minutos. Para un diagnóstico